Muy buenas noches, mi nombre es Anthony Sandoval, cursante de la carrera de Ingeniería Electrónica en la Universidad Nacional Experimental del Táchira, estudiante de la asignatura Sistemas Digitales 1. El presente tema a tratar será las tecnologías de circuitos integrados. Un circuito cerrado, un circuito integrado, es un cristal semiconductor de silicio, ¿sí? También llamado chip o microchip, que contiene los componentes electrónicos para construir compuertas lógicas. Estos vienen encapsulados en plástico, cerámica, más actualmente en plástico y presentan un número de terminales, ¿sí?, metálicos, este, donde están las salidas de dichas compuertas. Podemos reconocer varios tipos de familias lógicas, ¿sí? Está la TTL, lógica transistor-transistor, SL, lógica de emisor acoplado, MOS, semiconductor de óxido metálico, CMOS, semiconductor complementario de óxido metálico, entre otras. Pero actualmente las dos más usadas, ¿sí?, más conseguidas ampliamente en el mercado son tanto la TTL como la CMOS. La TTL vendría siendo una de las primeras familias lógicas en el mercado, ¿sí? Nos podemos remontar a los años 60 y ha tenido una evolución a través de los años. Actualmente se ha ido dejando de utilizar, ¿sí?, ha ido siendo reemplazada progresivamente por otras familias como es la CMOS, dadas sus características más eficientes, ¿sí? Pero por su gran diversidad de uso todavía está presente en muchos equipos y tecnologías electrónicas, incluso en este momento. La TTL se basa en BJT, ¿sí?, en transistores de unión bipolar, puede ser PNP o NPN, y tiene un principio de funcionamiento de circuitos interconectados de BJT. Eh, por su parte, el CMOS, ¿sí?, el semiconductor de óxido metálico, eh, presenta un consumo de potencia mucho menor, lo que lo hace más eficiente, además de un rango de alimentación más amplio. Y por ende ha estado más presente, es más utilizado en equipos actuales, en equipos modernos. El CMOS utiliza tecnología de MOSFET, ¿sí?, transistor de efecto de campo, para su funcionamiento interno. Los niveles lógicos, ¿sí? Los circuitos integrados digitales modernos presentan dos niveles lógicos claramente marcados, ¿sí? Un nivel alto, un nivel bajo. El nivel alto nos indica lo que vendría siendo el 1 lógico. Él presenta un voltaje mínimo, un voltaje máximo, ¿sí? Y en esa franja, el voltaje que hay va a ser asociado con un 1 lógico. Mientras que el nivel bajo tiene un voltaje mínimo, un voltaje máximo también, y forman otra franja donde cualquier valor de voltaje va a ser reconocido como un cero lógico. Entre esos niveles queda un espacio gris, ¿sí?, que es un comportamiento no definido tanto para la serie TTL como para la CMOS. En las imágenes podemos ver tanto la entrada y salida para dispositivos CMOS a la parte izquierda y entradas y salidas para las TTL. ¿Qué podemos notar en la CMOS? En la CMOS tiende a trabajar con voltajes de 5 voltios y de 0 a 5. Pero entonces tenemos que de 0 a
0.6, 0.8, que sería más o menos cuando los transistores están en regiones activas. Y está la región baja, y la región alta estaría entre 3.3 y 5 voltios. Por su parte, el TTL presenta un nivel alto mucho más amplio que para el nivel bajo, ¿sí? Ya que es de 0 a 0.8 que está el nivel bajo, que sería el celo lógico, y de 3 voltios hasta 5 voltios para el nivel alto. Eso varía según la construcción, según la conectividad interna que tengan, pero más o menos se trabaja en esas franjas. El transistor de unión bipolar, el BJT, ¿sí? Como podemos ver, tiene un principio de conmutación. Y en base a ese principio de conmutación, entre la base, el emisor y el colector, es que funciona tanto el nivel alto como el nivel bajo de este circuito interno que presenta el microchip, el chip, y genera tanto el 1 lógico o el 0 lógico que se requiera para función en dicho momento. El MOSFET, por su parte, ¿sí? Vemos el ejemplo de conmutación, ¿sí? De paso que tienen de la corriente, ¿sí? Donde sin corriente se podría conseguir un 0 y con corriente un 1. El CMOS es un dispositivo que presenta una construcción y un funcionamiento parecido al TTL, pero con unas características que lo hacen mucho más eficiente, sobre todo a la hora del consumo de potencia. También tenemos la corriente de salida y factores de carga, el fan-out. ¿Sí? El fan-out, ¿qué vendría siendo? La conexión interna de dichas compuertas, ¿sí? De dichas compuertas lógicas, entre ellas están interconectadas y una le genera energía a la otra, ¿sí? Le pasa corriente, ¿sí? De la salida de una a la entrada de otra. Entonces, según el nivel donde esté entrando esa corriente, se puede generar un nivel alto o un nivel bajo en la salida. Tenemos varios tipos de salidas, ¿sí? Está la salida de colector abierto, que representa más que todo circuitos TTL con BJT. Para el funcionamiento, esta conexión suele darse en la unión entre el colector, en la parte de la unión del colector común de los BJT. Y por lo general forman una función lógica AND. Tenemos la también llamada salida triestados o tres estados, ¿sí? Como podemos ver, ella presenta una salida de 3 posiciones, ¿sí? Entonces también pertenece a la familia TTL y tiene su salida en alta como su salida en baja. Y están las conexiones de salidas tipo tótem. ¿Sí? Estas conexiones por lo general son delicadas porque pueden conducir a una sobresaturación de los elementos internos del chip, por ende quemarlos. La inmunidad al ruido. El ruido es muy importante en todos los circuitos y los circuitos integrados no escapan de ellos, ya que afecta su funcionamiento normal. Y eso se ve reflejado en los niveles tanto altos como bajos, donde puede afectar esas franjas que las definen, que definen esos voltajes, alterando y generando una salida diferente. Y generar el daño en el circuito. Sin más que acotar, muchas gracias por su atención.